Cuando los humanos empezamos a vivir en comunidad, descubrimos las palabras y adquirimos la capacidad de formar frases. Ganamos una nueva conciencia. La mayor parte de nuestra conciencia está formada por un flujo de pensamientos en forma de palabras. Nos consideramos a nosotros mismos individuos muy especiales, y así es, puesto que tenemos la capacidad de compartir nuestra conciencia con otros. Sobre el origen de las lenguas. Nuestro planeta es un mosaico de distintas visiones del mundo, cada una de las cuales va implícita en un idioma. Nagsasalita ka ba ng Pilipino? Los niños aprenden a comunicarse instintivamente. Salvo excepciones, todos los niños del mundo tienen capacidad innata para aprender su lengua materna. Ciertas fuentes estiman que en el mundo existe la friolera de 10.000 idiomas, mientras que para otras la cifra se reduce a unos 4.000. En general, la cifra aceptada por todo ronda los 6.000 idiomas. Você também fala português? كمان متبلتي بيت؟ سيدة كده حضارة عربية. ¿Tú hablas español? Actualmente existen en el mundo 6.000 idiomas, de los cuales la mitad está en grave peligro de extinción, y es probable que desaparezcan en los próximos 100 años. Cada vez que desaparece un idioma, se pierde con él una visión del mundo. A través del idioma describimos nuestra realidad, recreamos el mundo, y cada uno de nosotros nos expresamos a nuestra manera, en nuestro idioma. Las diferencias de nuestros entornos son las responsables de las palabras únicas de cada idioma. Sea cual sea el idioma en que hable, sea inglés, francés, alemán, danés, ruso o chino, ¿se imagina lo que hubiera perdido si nunca lo hubiera tenido? Si desapareciera mi idioma, perdería mi lugar en el mundo. Junto con mi idioma se desvanecerían también largas épocas de mi pasado, la historia y la cultura de mi familia. El idioma y la vida van unidos indisolublemente. Podríamos vivir aislados y estar bien, pero siempre existiría un vacío. Así que solo existen 6.000 formas distintas de ver el mundo, de las cuales 3.000 pueden desaparecer en los próximos 100 años. Esto significa que existe el riesgo real de perder la percepción que cada uno tenemos de los seres humanos. Es decir, que desaparezca nuestro concepto de lo que es un ser humano. Australia ha perdido el 95% de su herencia lingüística. Seguramente represente el caso más grave de todos los países y continentes del mundo. Incluso en Estados Unidos, donde hay muchas lenguas amenazadas, se hablan más lenguas nativas que en Australia. Llevo 30 años trabajando con lenguas aborígenes australianas y he llegado a estudiar 12 lenguas distintas, trasladándome a los lugares recónditos donde se hablaban para aprenderlos en sus contextos. Hoy no queda ni un solo hablante de esas 12 lenguas. No existe nadie en el mundo que las tenga como su lengua materna. La colonización de Australia diezmó la población aborigen. Muchos murieron a causa de las nuevas enfermedades que aparecieron, ya que sus sistemas inmunológicos no estaban capacitados para combatirlas. Otros a causa de las matanzas indiscriminadas y el genocidio sistemático. Cuando llegaron los colonos blancos a Australia, había en el continente 250 lenguas que, junto a los dialectos del norte, del sur, del este y del oeste, hacían un total aproximado de 700. Los lingüistas aseguran que hoy en día solo quedan 70. El Kaama se inició hace 25 años.
Antes no había emisoras de radio para los aborígenes. Por eso empezamos el Kaama, para que la gente pudiera escuchar la radio en su propia lengua. Todo es culpa de los medios de comunicación de los blancos. Si eso es lo que ven nuestros hijos a todas horas, acabarán pensando como ellos. Gracias a la creación de Emparia, ahora podemos producir nuestros propios programas y emitirlos de forma autónoma en la franja horaria que queramos. Nosotros gestionamos la programación de las películas, los titulares de los derechos y decidimos sobre la emisión. En muchas comunidades de Australia, la lengua materna no es el inglés. Así intentamos satisfacer todas las necesidades. Los hombres daban pisotones contra el suelo en una danza preciosa. Los que no sabíamos la letra escuchábamos la canción y los que se la sabían la cantaban. Pero todos mirábamos atentamente. La danza de los pisotones era preciosa. A principios del siglo XX, el gobierno australiano aprobó una política para separar a los niños mestizos de sus padres, llevándoselos de su entorno. La idea respondía al supuesto de que, educados en el mundo de los blancos, los niños prosperarían. Fue una política social muy cruel que rompió familias y deshizo comunidades enteras. Los niños mestizos eran obligados a vivir en barracones donde los formaban como criados para los blancos, con lo cual perdieron la oportunidad de aprender su idioma y su cultura. Pero los blancos realmente no nos querían lejos de ellos. Les resultábamos embarazosos. Para ellos éramos una raza creada de los abusos y las violaciones cometidas por los blancos contra las mujeres aborígenes. Nosotros fuimos esa generación de niños traídos al mundo sin que nadie realmente los quisiera. Los niños lloraban cuando los cogían. Las madres los agarraban con fuerza para que no se los llevaran. Pero los blancos se los arrancaban de las manos. Algunas madres trataban de huir con sus hijos. Abandonaban los poblados y se escondían con los niños en los barrancos para que los blancos no pudieran arrebatárselos. Al menos eso fue lo que me contaron a mí. Y se volvió hacia mí y me dijo: ¿por qué no me hablas en nuestro idioma? ¿Te da vergüenza hablar nuestra lengua? Y yo le contesté: no, mamá, no me da vergüenza. Es que no sé, porque no nos han dejado aprenderlo. Esta opresión no pretendía únicamente marginar a los nativos, sino arrebatarles su lengua y su identidad. Aunque me ofrecieran un coche o una casa, no renunciaría a mi cultura para conseguirlo. Las lenguas codifican y recogen la cultura de la gente. Por tanto, cada lengua es un mundo en sí misma, es una manera de ver el mundo y de hablar del mundo, una vía de transmisión de la cultura, de un grupo de personas que se comunica en ese idioma. Cosas como la música, la poesía, las canciones, las historias. Krunk, krunk, honum fannst gott að sveima í frelsi háloftana. Þangað barst lítill hávaði. Ya kikine mgongolo yala abada wotu ranan le moniele. Aywa dama kunenyo koroko. Kikine mo sabab de kunenyo. Mo mo ban pile me na moniya. Kan jaman kan no bula ma bar bagan kan pile me no kan ngajil kali. Mulo ko dinang ada. Lo que expresamos oralmente también podemos decirlo mediante signos. Sin embargo, el lenguaje de signos no es único y homogéneo. Hay muchos tipos de lenguajes de signos según el idioma en que se hable. El sueco, el inglés, el chino, el francés, el danés, el coreano.